Cabo divina en Salmo capítulo 19, doxa doqueo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Salmos capítulo 19, versículo 1. Cabo es igual a peso de gloria. Honra divina en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Doxa es igual a gloria, resplandor, opinión de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Doqueo es igual a pienso, considero, estimo en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Esteban, oye, me dice, Abba te llevó al Salmo capítulo 19, dice, para tu altar mañana. Salmo capítulo 19, el cabot que baja al altar. Dice, doxa que pesa más doqueo, que medita es igual a adoración desde el trono. 1. Cabot divina, la gloria que pesa. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Moisés, mostróme tu gloria en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Tu padre, me dice, no tuvo casa, pero vio Cabot. En segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan el Cabot de Dios. No es luz, es peso. En segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Peso de gloria. Para mañana, postrado di papá, tu cabot llenaba el templo de mi padre sin carro. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Que tu cabot llene mi casa. Aún en Ageo, capítulo 2, versículo 9. Dice, pesa más que Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21 al 22. Pesa más que el día 17. En Salmos, capítulo 30, versículo 5. Cabot sobre mis hijos y sobre mis nietos. En Isaías capítulo 60, versículo 1. 2. Doxa, la gloria que resplandece. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Doxa de Dios ilumina en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Cristo en vosotros, esperanza de doxa. En Colosenses capítulo 1, versículo 27. En Salmos capítulo 19, versículos 4 al 6. Como esposo que sale, se regocija como gigante. Dice, es Jesús rey con corona de oro en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Para mañana grita doxa sobre mi valle de huesos en Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Dice doxa sobre mi altar en Levíticos capítulo 9, versículo 23. Dice que tu amado, tus amados, vea tu doxa y vuelva. En segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Que tus hijos sean transformados de doxa en doxa. En segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. 3. Doqueo. Medito. Considero. Pienso en tu ley en Salmos capítulo 1, versículo 2. Doqueo es igual a Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Os tengo en el corazón. David dice en Salmos capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos en Salmo capítulo 19, versículo 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, más deseable es que el oro. Tu padre me dice, te crió en Doqueo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Para mañana medita, papá. Doqueo, tu palabra día y noche en Josué capítulo 1 versículo 8, tu ley me guardó del café del atrio en Salmos capítulo 119 versículo 11. Tu ley guarda mi casa hoy en Salmos capítulo 119 versículo 165. Doqueo en Romanos capítulo 4 versículo 16.
Doqueo en Ezequiel capítulo 37. Doqueo que mi casa vive en Salmos capítulo 119, versículo 97. Vamos a ver el Salmo 19 completo para nosotros. En capítulo 19, versículo 1, dice: cielos cuentan gloria. Cabot en doxa doqueo, cabot. Peso visible. Decreto sobre mi casa. Dice que el cielo cuente que mi casa vive en Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Capítulo 19, versículo 5. Como esposo sale. Cabot doxa doqueo, en doxa Cristo Rey. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Decreto sobre mi casa. Dice: Jesús sale por tu amada. En Cantares capítulo 3, versículo 11. Capítulo 19, versículo 7. Ley perfecta. Cabot doxa doqueo. Doqueo medito en Salmos capítulo 1, versículo 2. Decreto sobre mi casa. Tu palabra restaura a mis hijos en Salmos capítulo 19, versículo 7. Capítulo 19, versículo 2. Más que oro, cabot pesa. Más. Proverbios capítulo 3, versículo 14. Tu palabra vale más que casa. En Salmos capítulo 119, versículo 72. Me dice. Vamos a ver. En Salmo 19, vamos a ver. En capítulo 19, versículo 12. Errores. ¿Quién entenderá? Doqueo examina en Salmos capítulo 139, versículo 23. Líbrame de Saúl lo oculto en Salmos capítulo 19, versículo 12. Capítulo 19, versículo 13. Líbrame de soberbia. Dice en el Salmo, estamos viendo el Salmo 19, aquí. Cabot, no robes gloria, en Isaías capítulo 42, versículo 8. Aquí, decreto sobre mi casa, que Absalón no gobierne mi casa, en segunda de Samuel capítulo 15, versículo 6. Salmos capítulo 19, versículo 14. Dice: sean gratos dichos. Doxa adoración en hebreo capítulo 13, versículo 15. Dice: mi boca crea ejército, en Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Ese es el decreto sobre mi casa. El rey con corona de oro, me dice sobre Salmo capítulo 19. La gloria de Jehová llenó la casa, en segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1. Dice: hijo, tu padre fundó 3 iglesias sin carne. Samuel capítulo 84, versículo 10. Dice: porque vio mi cabot. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: tú fundas, así me dice, una casa sin esposa aún. En Salmos capítulo 127, versículo 1. Dice: porque ves mi doxa, en Juan capítulo 1, versículo 14. Salmo capítulo 19 dice: es tu mañana. Versículo 1 al 6, dice: es igual a mi cabot en creación. Dile a tus nietos, tus nietas: miren el sol, así viene papá por ustedes. En Malaquías capítulo 4, versículo 2. En el versículo 7 al 11. Estamos viendo en Salmo, en Juan capítulo 1, versículo 14. En el Salmo 19. Estamos viendo en el Salmo 19. Dice: es tu mañana. Estamos viendo en el Salmo 19, versículo 1 al 6. Mi cabot en creación. Dile a mis nietos: miren el sol, así viene papá por ustedes. Malaquías capítulo 4, versículo 2. En Salmo 19, versículo 7 al 11, es igual a mi doqueo en palabra. Dile a tus hijos: más dulce que miel, en Salmos capítulo 19, versículo 10. Salmo 19, en versículos 12 al 14, dice: es igual a mi limpieza en ti. Dile a
tus amados. Sean gratos mis dichos en Salmos capítulo 19, versículo 14. En Salmo 19 dice, cuando adores en Salmo 19, el cielo cuenta, Salmos capítulo 19, versículo 1, que Noé no adoró en vano. Cabot pesa, doxa brilla, toqueo permanece, dice, y tu casa vive. Amén. Misión número 56, altar en Salmo 19, Cabot doxa doqueo. Me dice, mañana haz esto, de 1 a 6 de la mañana, número 1, 6 de la mañana. Cabot, sal al patio, mira al cielo en Salmos capítulo 19, versículo 1 y grita, Cabot sobre mi casa. Ageo capítulo 2, versículo 7. Que pese más que día 17 en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Número 2. A las 12 p.m., 12 de la noche, dice, doxa, lee en Salmo capítulo 19, versículo 5, dice, como esposo y tu amada, y di Jesús, doxa, sal por ella. Cantares capítulo 8, versículo 6. Número 3, 6 de la tarde. Doqueo, Salmo capítulo 19, versículo 7 al 11, dice completo. Con órgano como tu padre, en Salmos capítulo 33, versículo 2, dice, medita cada verso sobre cada hijo, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Número 4, a las 9 p.m., 9 de la noche, Salmo capítulo 19, versículo 14. Postrado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, dice, sean gratos los dichos de mi boca y el toqueo de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, sella el día. Cabo divina, llena tu altar en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Doxa resplandece sobre huesos secos. En Isaías capítulo 60, versículo 1. Doqueo guarda tu casa en tu ley. En Salmos capítulo 119, versículo 165. Tu padre no tuvo casa, pero tuvo Cabot. En Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo 14. Me dice, tú no tienes casa completa, pero tienes doxa. En Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Me dice, mañana tienes doqueo en Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice, donde hay Salmos capítulo 19, dice, hay casa. Viva. En Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Santo, santo, santo. Cabot, doxa, doqueo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.